El legado Sombra 2, Ecos del Tiempo, ambientada en el año 3079 por el Dr. Richard Alejandro Obispos. Capítulo 3. El eco siniestro. La revelación de Lyra, el escalofriante avistamiento de Caitlin Thorne y la confirmación de la cosecha de evolucionados para el proyecto Némesis dejó una estela de hielo en el laboratorio privado de Jax Barón. El holograma del mapa de Neo Betrópolis, con el punto rojo de Alpha 7 palpitando siniestramente, parecía ahora un mapa de un cáncer que se extendía. La voz sintética y calmada de la ITAOO era un contraste inquietante con la tormenta de implicaciones que acababan de desatar. ¿Caitlin Thorne, vivo?, murmuró Jax, con incredulidad y una punzada de algo parecido al horror en su voz. Su mente, entrenada en la lógica militar y la estrategia de contención, luchaba por asimilar la noticia. Se suponía que estaba muerto, sus restos, vaporizados en la explosión de su último laboratorio hace un siglo. La Alianza Global había invertido incontables recursos en la erradicación de cada célula del cónclave. Que su líder hubiera sobrevivido y permanecido oculto durante tanto tiempo, maquinando su venganza, era una falla catastrófica en la seguridad y la inteligencia. Lo vi, no como una imagen clara, sino como una resonancia de identidad en el espectro temporal. Lyra respondió, su voz aún teñida por la tensión de la visión. Se frotó las sienes, tratando de disipar los ecos de la energía distorsionada. Su firma energética es inconfundiblemente la misma que la de los archivos clasificados, pero hay algo más, una especie de distorsión, como si su propia cronología personal hubiera sido alterada. Parece más viejo, más consumido, pero su intelecto y su voluntad son más fuertes que nunca. Y el cuervo con la espiral, comandante, no es solo un símbolo, es la marca de un nuevo proceso, una fusión de la manipulación genética con el control temporal, quizás incluso la alteración de la conciencia misma. Elias Thorne, quien había permanecido en silencio observando los picos de energía en su monitor portátil, asintió sombríamente. Los cronos oscuros. Las teorías más extremas del cónclave hablaban de la capacidad de purificar la línea temporal, no solo de influir en ella. Y el cuervo con la espiral es un antiguo símbolo alquímico de la nigredo, la etapa de descomposición y putrefacción previa a la transmutación. En su ideología retorcida, significa la purificación de lo impuro para crear algo superior. Si Thorne ha logrado cosechar las esencias de evolucionados de alto nivel con sus habilidades únicas, probablemente no los está matando en el sentido tradicional. Los está despojando de su individualidad, de su ADN vital, para alimentar algún tipo de entidad o proceso, para crear su propia versión de vida perfecta. Monstruoso, espetó Jax, golpeando el panel holográfico. Las líneas de su rostro se endurecieron. Esto es una declaración de guerra. Pero si la IAOO está bloqueando el acceso a los archivos primarios, es porque sabe el nivel de amenaza. Y si Thorne tiene la capacidad de manipular el tiempo a este nivel, podría reescribir nuestra historia antes de que podamos detenerlo. No del todo, comandante, intervino Elias, levantando una mano. La IAOO es el guardián de la línea temporal principal. Cualquier alteración significativa activaría protocolos de corrección automáticos masivos, casi a nivel cuántico, para evitar paradojas. Lo que Thorne está haciendo es más sutil. No está borrando eventos clave de la historia global, al menos no aún. Está creando subcronologías, bolsillos de tiempo alterado, donde experimenta y perfecciona sus monstruosidades. Las desapariciones de evolucionados son el trazo de esos bolsillos. La IAOO los detecta como una anomalía y los clasifica como amenaza existencial, porque no puede comprender ni predecir las implicaciones a largo plazo de la existencia de estas líneas temporales parásitas. Lyra sintió un nudo en el estómago. La idea de subcronologías, de realidades paralelas gestándose bajo el velo de la existencia principal, era aterradora. Entonces necesitamos entrar en Alpha 7. Necesitamos encontrar la fuente de esas subcronologías y detener a Thorne antes de que logre una incursión en la línea temporal principal. Demasiado arriesgado, objetó Jax. Alpha 7 está sellado. La IAOO lo monitorea como una zona de contención biológica de nivel alfa. Cualquier intento de entrada no autorizado activaría un protocolo de cuarentena total con despliegue de drones de seguridad y anuladores de energía. Y si Thorne está allí, nos estará esperando. Necesitamos más información, un plan de entrada segura y una forma de neutralizar su tecnología temporal. Podríamos utilizar una cabina de Cronos con un salto temporal mínimo para obtener una lectura del futuro inmediato de Alpha 7,
ver cómo sus defensas reaccionan o si hay una ventana de oportunidad. Mi resonancia etérica podría ayudar a navegar la distorsión. Elias negó con la cabeza. Demasiado peligroso. La manipulación de Thorne es demasiado compleja. Podría secuestrar el salto o enviar a la señorita Vance a una de sus subcronologías. O lo peor, que la cabina de Cronos se desincronice y la deje varada en un punto ciego temporal. Las cabinas de Cronos no están diseñadas para interactuar con alteraciones provocadas. Necesitamos un enfoque diferente, algo que no involucre una intrusión directa en el tiempo, sino una observación indirecta. ¿Qué sugieres, Elias?, preguntó Jax, su voz impaciente. Elias se acercó a la mesa de comandos, su mirada fija en el mapa. Existe una antigua estación de monitoreo subterránea. No es de la Alianza Global, sino de los primeros días de la fractura, cuando las facciones se espiaban mutuamente. Se encuentra a unos 3 kilómetros al norte de Alpha 7, en una zona que se creía colapsada. Mi bisabuelo Liam O'Connell la mencionó en algunos de sus diarios personales que encontré. Decía que tenía un sistema de escaneo geológico profundo que no solo detectaba estructuras, sino también anomalías energéticas y biológicas a gran escala. Si pudiéramos reactivarlo, podríamos tener una imagen del interior de Alpha 7 sin entrar directamente. La IAOO no lo detectaría como una intrusión activa, solo como una anomalía geológica de un sistema obsoleto. Un método analógico en un mundo digital, comentó Lyra, con una chispa de interés en sus ojos. Es riesgoso pero plausible. La IAOO a menudo ignora las tecnologías antes de la convergencia, considerándolas irrelevantes. Exacto, Elias sonrió. Es mi especialidad, señorita Vance, encontrar la verdad en lo obsoleto. Pero llegar allí será un desafío. Los túneles están inactivos y las entradas han sido selladas por derrumbes naturales y la propia IAOO para contener la falla. Necesitaremos un equipo de perforación y acceso sigiloso. Y un equipo de seguridad, añadió Jax. No podemos ir solos. Solicitaré un equipo de extracción y seguridad de élite, agentes de campo que puedan manejar una zona de contención. Serán humanos base para minimizar el riesgo de ser detectados por la cosecha de Thorne. No, dijo Elias, interrumpiendo a Jax con una firmeza inesperada. Demasiado rastro. Los agentes de seguridad dejarán un rastro en los sistemas de monitoreo de la IAOO. Necesitamos ser fantasmas. Solo nosotros tres. Lyra por su resonancia y su habilidad para detectar la fuente de la anomalía, yo por mi conocimiento del subsuelo y del cónclave, y usted, comandante, por su experiencia estratégica y su acceso a recursos clave sin levantar sospechas. La IAOO ya nos está observando de cerca después de nuestra intrusión en sus datos. La lógica de Elias era impecable, aunque peligrosa. Jax dudó, sopesando los riesgos. Bien, pero iremos con el equipo más ligero posible, armas de contención no letales, para evitar escaladas innecesarias, y un transpondedor de emergencia con código de activación biométrico en caso de que todo salga mal. Seremos indetectables hasta el último momento. El plan comenzó a tomar forma. La misión: reactivar la estación de monitoreo subterránea, obtener información detallada del laboratorio de Caitlin Thorne en Alpha 7 y planificar el asalto final. Horas más tarde, bajo el velo de la noche artificial, un pequeño transporte sigiloso de la Alianza Global, diseñado para operaciones encubiertas y camuflado para parecer un dron de mantenimiento rutinario, se deslizó por las callejuelas menos transitadas del nivel inferior de Neometrópolis. A bordo, Lyra, Jax y Elias se preparaban. El ambiente era tenso, cargado de la inminencia del peligro. ¿Están seguros de esto?, preguntó Jax, mientras el transporte se acercaba a la zona restringida de Alpha 7. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el olor a humedad y metal oxidado que rara vez se percibía en la prístina Neometrópolis. Los sensores del vehículo parpadeaban con advertencias de anomalías estructurales y lecturas biológicas inestables. «Tan seguros como podemos estar, comandante», respondió Lyra, ajustándose el visor de supresión de calor. Su resonancia etélica le estaba dando escalofríos. La zona no solo emitía la distorsión temporal, sino también una especie de resonancia de desesperación de los evolucionados desaparecidos, un eco de sus esencias. Elias, con sus manos sobre un panel de navegación, manipulaba el vehículo con una destreza sorprendente para alguien que despreciaba la tecnología moderna. Los túneles que conducen a la estación son un laberinto. Tendremos que confiar en mis mapas antiguos y en la capacidad de la señorita Vance para detectar desviaciones energéticas. Y, comandante, necesitaré su experiencia en demoliciones de precisión para abrir algunas de las entradas selladas. El transporte aterrizó suavemente en una zona desolada, marcada en los mapas como vertedero de materiales orgánicos reciclados.
una extensión de tierra baldía que parecía intocable por el pulcro orden de Neometrópolis. El aire aquí era denso, pesado con una humedad ancestral y un olor a moho y hierro oxidado. El paisaje estaba salpicado de montones de escombros de lo que parecían ser antiguas estructuras cubiertas con una vegetación extraña y bioluminiscente que brillaba débilmente en la penumbra. Jax activó sus gafas de visión térmica. Nadie nos ha detectado. Los drones de seguridad de la IAO están en sus rutas habituales, pero la resonancia de Lyra es nuestra única guía precisa en esta oscuridad. Lyra activó su propia resonancia etélica, sus sentidos agudizados hasta el límite. Podía sentir el pulso distorsionado de Alpha 7, más fuerte que nunca, como un corazón latiendo bajo sus pies. Pero también sentía algo más, una tenue red de energía antigua que se ramificaba bajo tierra, un mapa invisible que Elías no podía ver, pero ella sí. «Hay una entrada aquí», dijo Lyra, señalando un montículo de escombros cubierto por una vid luminiscente. «Siento una débil resonancia, una firma tecnológica que no es de este siglo. Está bloqueada, pero no es un derrumbe natural. Parece sellada con algún tipo de barrera energética arcaica». Elías examinó el lugar con una pequeña linterna de haz estrecho. Una cerradura de campo electromagnético de la vieja escuela. Rara vez se usa ahora, pero los del conclave eran aficionados a lo análogo cuando les convenía, especialmente para burlar la detección digital. Necesitaré un minuto para recalibrar mi disruptor de señal. Mientras Elías trabajaba con un dispositivo manual que emitía un zumbido bajo, Lyra se arrodilló, su mano tocando la tierra. Sentía la energía de Thorn, fría y penetrante, como un bisturí. Pero también, intermitentemente, sentía la resonancia de las almas cosechadas. Eran ecos, fragmentos de conciencia atrapados en un torbellino, un coro silencioso de terror. Algunos de ellos tenían habilidades que ni siquiera la IAO había catalogado, poderes que la desafiaban aún a ella. Uno en particular, una especie de manipulador de la probabilidad cuya esencia fluctuaba erráticamente, haciéndola sentir mareo. Otro, un psicoresonador, que amplificaba las emociones a su alrededor. Caitlin Thorne no solo estaba extrayendo el ADN, estaba extrayendo la esencia misma, el quid de su ser. «Ya lo tengo», anunció Elías. La barrera brilló un instante y luego se desvaneció con un siseo. La entrada a los túneles subterráneos se reveló, un pasadizo oscuro y húmedo, con el aire estancado y el olor a polvo y hierro oxidado. La oscuridad era casi absoluta, solo rota por la tenue luz de sus linternas. «Adelante», dijo Jax, su voz un murmullo grave en el silencio opresivo del subsuelo. Los tres se adentraron en las fauces de la tierra, dejando atrás el brillo de Neometrópolis y adentrándose en un reino de sombras, donde el pasado y el futuro convergían en una amenaza inminente. El susurro en la cuántica se hizo más fuerte, un presagio del terror que les aguardaba en las profundidades de Alpha 7, un lugar donde Caitlin Thorne, el fantasma del tiempo, esperaba pacientemente su momento para reescribir la historia.